En una situación de irregularidad como la del matrimonio infantil, que algunos quieren presentar como que es algo legal, queremos saber quién defiende la niñez y la adolescencia en República Dominicana. Es un tema que está en debate en el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados. Hay gente diciendo barbaridades como que es legal que las niñas se casen con adultos. El matrimonio de una niña con un adulto es una violación. Es una manera de frustrar el futuro de una niña. Hemos invitado a Virginia Saiz, que es la directora de Plan Internacional en República Dominicana. Le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros, porque de verdad que nos sentimos desconcertados con lo que está ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer, Virginia? Plan internacional que está haciendo para evitar que se mantenga la situación irregular de que es legal el matrimonio infantil en República Dominicana. Muchas gracias, Fausto, por la oportunidad. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Cuestionarlo y seguir batallando hasta que dejemos de verlo como lo que está sucediendo ahora mismo. El matrimonio infantil o las uniones tempranas en República Dominicana es una realidad que afecta a casi 4 de cada 10 niñas en este país. Realmente lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo. Esta batalla de lo legal no debería estar ni siquiera en discusión. Ahora mismo el que las leyes, el Código Civil sea cómplice del matrimonio infantil es una aberración y ya la mayoría de los países lo están superando. Entonces, que al día de hoy el Congreso, la Cámara de los Diputados todavía se lo esté planteando, debería avergonzarnos como país, definitivamente. Es un tema que, por supuesto, incluye la Ley de Protección de Niñas y Adolescentes o el Código del Menor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo incluye el Código Civil, que está en debate, en discusión. Así es. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Vamos a dejar que sean los legisladores los que sigan controlando el debate sobre esta cuestión? La realidad, Fausto, es que al día de hoy no tenemos una, sino 3 opciones para acabar legalmente con el matrimonio infantil. Por un lado está lo que Plan Internacional propusimos hace 3 años, que era la reforma del Código Civil, y que obviamente es complicada porque implica la reforma de otros elementos, no solo de matrimonio infantil. Segundo, hay un recurso de inconstitucionalidad que ha presentado la organización aliada IJM, que es declararlo inconstitucional. Y la tercera opción, que es una opción muy práctica y muy sencilla, es la que acaba de presentar el diputado José Horacio. Entonces, son 3 opciones las que hay. Son 3 opciones. Hay que tomar una. ¿Y cuál es la más viable en este momento, Virginia? Bueno, la ideal, y viendo lo que se han hecho en otros países, lo ideal es que hubiera un pronunciamiento de que es inconstitucional, porque le estamos diciendo al país no solo que es malo, no solo que es ilegal, sino que además está en contra de nuestra Carta Magna. Pero la opción más sencilla realmente es la nueva ley, lo que ha presentado José Horacio, que es simplemente una ley que elimina el artículo del Código Civil que ahora mismo permite las excepciones. ¿Cuál es el problema? Pues que desde el Congreso se ha presentado una alternativa que dice, bueno, sí, el matrimonio infantil es malo, pero si no hay una diferencia de edad de 5 años entre la niña y el hombre, entonces se debería tolerar. Y nosotros desde Plan Internacional decimos que no, que 18 no menos, que no se puede tolerar. Si no pueden votar, si no pueden comprarse una propiedad, si ni siquiera deberían beber bebidas alcohólicas, no pueden manejar, si pensamos que están capacitadas con 18 años para liderar un hogar y tener hijos. Es una incongruencia. ¿Y por qué permitimos el matrimonio infantil cuando en realidad tenemos prohibición de personas adultas con parejas del mismo sexo, o tenemos prohibido el tema de la educación sexual, por ejemplo, que no se permite en República Dominicana? Entonces, ¿cómo es posible? Es paradójico, que prohibamos la educación sexual, que no la tengamos, y estemos permitiendo que niñas se casen a los 13 años o a los 14. Definitivamente. Y de hecho son temas que no podemos separar.
Y hoy en día el matrimonio infantil sucede en República Dominicana. Si hay niñas que se quedan embarazadas antes de los 18 años, una de las razones principales es obviamente la falta de educación, la falta de información. ¿Dónde recibe una niña o un niño, un adolescente, dónde recibe información sobre cómo protegerse, sobre cómo negociar sobre tu cuerpo? ¿Dónde lo reciben? Donde se supone la gente dice, bueno, eso son conversaciones que se dan dentro de la familia. Y nosotros desde Plan preguntamos, ¿pero qué familias? Si en muchos de los casos que conocemos la familia es una mujer soltera que enfrenta un hogar y unos retos y que probablemente en la mayoría de los casos también fue una madre soltera. Virginia, ¿y qué respuesta podemos dar a los que argumentan que el matrimonio infantil está permitido en la Constitución de la República y que por tanto, si está permitido en la Constitución, por más modificaciones que usted haga, mire, eso se va a seguir practicando? El principio es muy claro. La niñez abarca desde los 0 hasta los 18 años. Nosotros les empezamos a dar los derechos de adultez a las personas una vez que cumplen los 18 años. Debemos considerar el matrimonio, incluso el embarazo, como una de las responsabilidades que requieren mayor competencia en un ser humano. Eso es una de las respuestas. Otra de las formas de verlo es cuáles de esos matrimonios que se dan entre una menor y un adulto, haya 5 años de diferencia más o menos, cuáles de esas historias de amor funcionan a la larga. En la mayoría de los casos es una familia que entrega a una niña a un adulto, el adulto se la lleva y en muchos casos lo que vemos es que a los pocos meses la devuelven como si fuera una silla, como si fuera un objeto, porque eso es parte del problema. La niñez, la adolescencia, la mujer como un objeto que se transfiere de un padre a un hombre y luego a otro hombre y luego a otro hombre. Y la realidad es que tenemos jóvenes de 20, 22 años que son madres de 3 hijos de diferentes hombres y que siguen reproduciendo el ciclo de pobreza para ellas y para sus propios hijos. ¿Qué podemos responder ante la situación de que es el padre el que tiene la autoridad para autorizar el matrimonio? Los padres están exentos de responsabilidad en la protección de las niñas. Lo que debemos considerar es que obviamente los padres se supone que el rol que juegan es proteger a la niña, pero en nuestro día a día vemos como ese no es el caso. Vemos que padres piensan que la mejor forma de proteger es entregando a su hija a un adulto a cambio de beneficios. Entonces, bajo ese concepto, no podemos considerar que los padres hoy en día estamos haciendo realmente ese rol de protección a la altura de las circunstancias que se esperan. Por tanto, lo mejor y lo más fácil, en vez de ir caso por caso, es el matrimonio, sí, a partir de los 18 años. Dejemos que las niñas sean niñas, dejemos que disfruten de su infancia, dejemos que disfruten de su adolescencia, porque estamos pasando de jugar a las muñecas a jugar con sus propios bebés y realmente no están capacitadas. Son niñas que en la mayoría de los casos dejan de estudiar y como dejan de estudiar, ¿qué tipo de trabajos van a acceder? ¿Trabajar en una banca? ¿Vendiendo lotería? En el mejor de los casos. Entonces, es la única forma de romper ese ciclo, no solo por ellas, sino también incluso por la economía de nuestro país. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Virginia Sainz es la representante de Plan Internacional en República Dominicana, que trabaja con este tema de niñez, adolescencia y los derechos que corresponden a los niños y a las niñas. En un momento que tomamos. Virginia, me gustaría retomar las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que estamos manejando con el caso de las niñas que van a matrimonio más las niñas embarazadas? Porque son como, se nos confunden generalmente los datos. Quisiera, tú me decías hace un momento que estamos en una discusión en donde 4 de cada 10 niñas están en esta situación. ¿Es de matrimonio infantil o es de embarazo en adolescente? Y mira, a nivel de matrimonio infantil, República Dominicana está en el número 1 de la región de Latinoamérica y el Caribe. Un 37% de las niñas que se unen o se casan antes de los 18 años. Esa es un poco esa traducción de casi 4 niñas de cada 10 viven en situación de matrimonio.
Esas estadísticas solo son comparables con países de muchísima pobreza de África subsahariana. Por lo tanto, en República Dominicana no tenemos ninguna excusa para tener esas estadísticas. Y cuando hablamos de embarazo, es una de cada 5 niñas o una de cada 5 dominicanas ha sido madre antes de los 18 años, que son también estadísticas que nos ponen a la cabeza en la región. Es muy difícil separar matrimonio infantil de embarazo, porque siempre vienen juntos. O primero es un embarazo y se soluciona, o la familia piensa que lo soluciona con una unión, con un matrimonio, o hay primero una unión y luego un embarazo. Pero en la mayoría de los casos, las niñas que pasan por una de las situaciones se enfrentan a los dos, ¿no? Están muy unidos. Claro. ¿Y cómo hacemos, Virginia, para cambiar la situación de que la familia considera normal que la niña inicie la actividad sexual tan temprano, a los 11 y a los 12 años? Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia a nivel país de la situación que las niñas y las adolescentes están enfrentando. Y tenemos que tomar conciencia no solo de esas estadísticas, sino del rol que jugamos cada uno, como padres, como maestros, como ciudadanos, en tolerar esa situación. Ahora mismo en nuestro país estamos viendo el tema del embarazo, el tema de una unión, como si fuera la forma más normal de introducir a una niña, a un adolescente a la vida adulta. Y con eso, o sea, lo primero que tenemos que hacer es criticar y dejar de ser cómplices de esa situación. Lo segundo, la ley. La ley tiene que dejar de ser cómplice de esta situación. Sí que es importante que aunque la ley se cambiara mañana, el problema no va a dejar de existir. Simplemente lo que queremos, o sea, las leyes tienen que ser una visualización del futuro deseado, o sea, de cómo nos imaginamos República Dominicana. Por lo tanto, las leyes no pueden tolerar. Y tercero y clave es la educación. Hasta que en el país no introduzcamos en las escuelas, en los currículums, el tema de educación, en derechos, en equidad, en sexualidad, no vamos a poder cambiar la situación, porque desde el hogar, aunque sería ideal, no se puede, no hay las herramientas para trabajar esos temas desde el hogar. Con esos temas de derechos y esos temas de educación, tenemos la negativa, la oposición de las iglesias y de los grupos conservadores que influyen mucho en las instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Educación. Así es, así es. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo hacemos frente, Virginia, a esa resistencia? Pregunta, yo soy muy consciente, obviamente, del poder de la Iglesia y de su posición ante esta situación. En principio, las iglesias manifiestan que sí, que el matrimonio infantil es malo, que el embarazo es malo, y eso es muy importante. Lo único que tenemos que trabajar juntos en cuáles son las soluciones que proponen, porque hay que abordarlo. Y trabajarlo desde la escuela es una de las opciones. Las iglesias tienen muchísima influencia y tienen también que tomar conciencia que cuando proponen un matrimonio para salvar a una niña de una situación de embarazo, lo que están haciendo es haciéndose cómplices de un abuso, de usar un abuso para tapar otro abuso. Se juntan dos abusos en la vida de una niña. Entonces hay que plantear soluciones, pero hay que tener coraje y valentía. El hecho de que estemos dándole educación sexual a nuestros niños, a nuestras jóvenes, a adolescentes, no quiere decir que las estemos motivando a tener relaciones a lo loco. Al contrario, les estamos dando la información para que conozcan su cuerpo, para que sepan tomar decisiones, para que aprendan a decir que no. Si no abordamos esa realidad, lo único que ellas y ellos están recibiendo es de la televisión, de lo que escuchan de sus compañeros, de sus amigos en el barrio. Y ahora mismo lo que ellos están escuchando es que lo mejor que le puede pasar a un adolescente es ser madre y esposa. Es una solución que aparentemente ha salido en algunos estudios que se han hecho ya, estudios de campo, en donde la familia considera que la solución es que las niñas comiencen a formar familias muy temprano. Exacto. ¿Eso es un reflejo de pobreza o es un reflejo de falta de educación? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? En realidad es bien interesante porque podríamos decir, bueno, es la pobreza que las lleva a las familias a estas situaciones y que se lleven a la niña porque es una boca menos que alimentar. Podríamos pensar, lo ideal sería pensar que esto solo lo enfrentan los pobres, pero lo lamentable es que no es así, porque aquí hay un tema delicado.
El hecho de que la niña, la adolescente, la mujer sean vistas como un objeto que puede negociar con su cuerpo, eso forma parte de todos los estratos de nuestra sociedad, no solo en los pobres. Lo que cambia es el valor de ese cuerpo. Si yo soy una niña pobre de la frontera en Elías Piña, yo puedo darte mi cuerpo a cambio de un celular, de que me pagues el salón de vez en cuando. Pero ¿qué pasa si soy una joven de clase media? Me vas a comprar una jipeta, tal vez hasta me pagues una operación de pechos. Es así, hay que hablarlo con dureza y con realidad, porque es la misma cultura de la mujer como objeto, que se legitima el uso de su cuerpo para conseguir un bien, que está en todos los estratos de la sociedad. Y ese es el verdadero problema de la cultura ahora mismo. Estamos hablando de prostitución, en realidad, a niveles sociales distintos. Mire, estamos hablando de sexo transaccional. En un contexto, en otras sociedades, podríamos verlo como una prostitución. Aquí lo que estamos viendo es una cultura que tolera y que motiva y que legitima que tú utilices tu cuerpo para conseguir lo que quieras. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay muy poca crítica social hacia eso. Al contrario, pero mira qué bien, ella se la buscó, qué inteligente. Pero el tipo le paga 2 veces a la semana el salón, 2 veces. Pero qué suerte. O sea, eso es lo que está ahora mismo en nuestras cabezas. Lo estamos tolerando a unos niveles que no nos damos cuenta. Cuando lo ponemos en los términos del matrimonio infantil, estamos comenzando a escandalizarnos y a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué aberración? Pero cuando lo vemos en una clase media, en una clase alta, decimos, no, pero mira a la tipa, le va muy bien. Ahí está el problema, Fausto. Sí, tremendo problema, dilema para la sociedad dominicana y para la solución que debemos buscar a través de las decisiones públicas. Pero eso comienza por la ley, eso comienza por establecer una sanción muy claramente y un límite al momento en el que deben casarse las niñas. Vamos a hacer una pausa, Virginia, una última pausa y volvemos para finalizar en un momento. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Virginia, esta realidad que estamos describiendo y que tú con brillantez nos has descrito es sumamente preocupante. Habla mucho, muy claramente del tipo de sociedad en la que vivimos y de las tolerancias que se establecen. Ahora, tenemos instituciones públicas, tenemos el CONANI, tenemos el INAIPI para la protección de la primera infancia, tenemos varias otras instituciones en el Estado Dominicano. ¿Por qué las instituciones públicas no asumen el tema de la prohibición del matrimonio infantil antes de los 18 años, abiertamente, y forman parte de esta campaña? Bueno, estamos en un momento bastante positivo en relación al posicionamiento de algunas instituciones del Estado en cuanto a la protección de la niñez y de la adolescencia. Yo creo que hay mucho potencial si este momento donde se está manifestando un compromiso se traduce en presupuestos reales y en acciones contundentes. No basta con decir, ay, sí, el matrimonio es malo, vamos a hacer algo. Se tiene que traducir en planes, en políticas y sobre todo en presupuestos. La complejidad del matrimonio y del embarazo es que son problemas tan complejos
que su accionar se divide entre varias instituciones, entre varios ministerios. Y en estos momentos estamos en una situación donde ¿quién lidera esos temas? ¿Quién se atreve? Liderar embarazo significa enfrentarse a la Iglesia, significa introducir en el currículum educativo todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. ¿Quién se atreve? Alguien tiene que atreverse. Yo creo que es un momento que requiere que este país lo enfrente con coraje. Hay unas instituciones, un CONANI, que es la encargada, la rectora de la protección de los derechos de la niñez, y sería muy bueno que también abordara el tema de matrimonio, pero con contundencia. O sea, el rol de CONANI no es solo las casas de acogida o los hogares de paso, es el rector, y nosotros creemos mucho en eso. INAIPI, de momento, está en interrogación. Como se ha visto enfrentada por temas de corrupción, pareciera de repente que la primera infancia no existe. Y esa es una de las asignaturas pendientes que este gobierno tiene. ¿Quién va a estar a cargo de la primera infancia y cómo? Porque enfrentar embarazo y matrimonio comienza desde la crianza. No comienza cuando ya estás en edad de tener relaciones sexuales. ¿Y por qué no sacamos el expediente de la pederastia, Virginia? Por ejemplo, un matrimonio infantil resulta un acto de pederastia, aunque legalizado, ¿o no? Hay abuso, o sea, uno de los elementos es, tenemos que llamar a cada cosa por su nombre, y a mí me gusta, Fausto, como tú te atreves a mencionar varios conceptos que son poco populares. El señor que se casa con una menor no es un marido, es un abusador. Y ella no es una esposa, ella es una niña. Por mucho cuerpo de mujer que tenga, por mucho que haya parido, y cuando la vemos así dijimos, bueno, es que con ese cuerpazo sigue siendo una niña. Somos nosotros los que no queremos verlas como niñas, pero ellas siguen siendo niñas. Entonces, a cada cosa por su nombre. ¿Y la pederastia, por qué no la mencionamos en este caso? Pues por una cultura que de alguna manera la protege. Miren todos los casos que suceden en el periódico, que sale en la televisión. ¿De quién es siempre la culpa? ¿De quién es? De una madre. ¿Dónde estaba la mamá? Señores, estamos hablando de un señor que ha abusado de su hija, de su hijastra, y aquí lo que estamos culpando es que ¿dónde estaba la mamá? Hay un tema también en la sociedad de culpabilizar siempre a la mujer y de darle muy poco rol de responsabilidad al hombre. Y en este caso nos hemos olvidado de que en República Dominicana hubo un nuncio apostólico, representante de su santidad, el Papa, que practicaba pederastia en República Dominicana. Y había un sacerdote que le llevaba niños a acostarlos en la misma cama con él, en la casa que tiene la representación del Vaticano en República Dominicana, en Boca Chica. Así es. Nos hemos olvidado de eso. Bueno, nos olvidamos de un escándalo hasta que aparece el siguiente, ¿no? Y duran muy poco. En realidad nos duran esos escándalos lo que en realidad los medios de comunicación quieren que nos duren, pero no nos atrevemos a enfrentarlos con coraje. Entonces, sea la Iglesia, sea un hombre poderoso, sea quien sea, tenemos que empezar a abordarlo porque no son casos excepcionales que pasan de vez en cuando. Pasan con mucha frecuencia y solo algunos llegan a los medios de comunicación. El tema de matrimonio infantil ni siquiera llega a los periódicos. Nosotros tenemos historias de niñas que son niñas, historias más, ni siquiera se convierten en casos de estudio porque son demasiado comunes. Pero en el registro civil están todos los datos. Nadie puede alegar ignorancia, Virginia. Y lo que sucede... Se hacen legalmente. Claro, lo que sucede es que, como bien sabes, la mayoría de los matrimonios en este país, sean de adultos o sean de menores, no entran en lo legal. La mayoría son uniones de hecho. Obviamente, hay matrimonios legales que se registran y lo que se está hablando ahora mismo en la ley son de esos matrimonios legales, que aunque sean reducidos en número, proporcionalmente al número de matrimonios que se registran en el país, que tampoco es muy alto, es una realidad que está pasando. Entonces, no solo la toleramos con la ley, sino que la toleramos en el día a día, que son las verdaderas uniones de hecho que están en los hogares con niñas, con menores y con adultos que superan 10, 15, hasta 20 años de edad. Virginia, ¿cómo te sientes en estado de ánimo frente a esta realidad que vamos viviendo? Cuando ves a los legisladores actuando como están actuando, ¿qué sientes? Bueno, yo soy una persona...
No, yo soy una persona muy positiva y si hago este trabajo es porque me lo creo y porque creo que hay un futuro cercano mucho mejor para las niñas y adolescentes de Dominicana y de verdad que me lo creo y lo hago con mucha pasión. ¿Qué siento cuando les veo? Mi cara es de, ¿en serio? ¿En serio? ¿Todavía estamos en esto? Pero por favor, o sea, por un lado es como, siento como no me hagan perder más tiempo. Les hemos dado 3 opciones para acabar legalmente con el matrimonio y todavía se resisten. Movamos página, eliminemos lo de la ley porque el trabajo serio y duro no está en el Congreso, está en las comunidades, está en los barrios y ese es el trabajo que requiere de cada uno de nosotros, no solo de los legisladores. Por eso mi pregunta es de, hombre, ya, pónganse en esto, salgamos y permítanos hacer el trabajo real que está en las comunidades. Bueno, muchas gracias. Virginia Saiz, que es la representante de Plan Internacional en República Dominicana. Qué alegría recibir una opinión optimista de tu parte y de parte de Plan Internacional sobre este tema que nos lastra, que nos afecta tanto en nuestro estado de ánimo. Fausti, si me permites invitar a tus oyentes que revisen el trabajo, que vean el trabajo que está haciendo Plan Internacional, que vayan a nuestra website, a nuestras redes, en planrd.org. En este momento lo que necesitamos son aliados, son valientes que se atreven a retarlo, no solo en las redes, pero sino también comprometiéndose con el apoyo hacia el trabajo que hacemos, porque hay muchísimo que hacer. Entonces, que vean lo que estamos haciendo, porque estamos realmente haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, Virginia. Muy agradecido de tu trabajo y de esta conversación. Y muchas gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado en este día. Hasta luego.